9 minutos en Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya estamos con el congresista Mesías Guevara Amazifuen, quien está con nosotros también para hablar sobre el caso Ancash. Belaún del Ocio no es el único tema que debemos plantear o hablar, ¿no? Es otro tema aparte, es otra parte de la historia o novela que quieren hacernos creer algunos medios, pero también el caso Ancash. ¿Qué pasa en Ancash en sí? De eso nos va a hablar el congresista Mesías Guevara de Acción Popular. Muy buenos días, congresista, bienvenido a Radio Santa Rosa, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes, y asimismo también mi saludo cordial para toda la reaudiencia que nos están escuchando en esta tarde. ¿Qué pasa en Ancash? Bueno, nosotros hemos iniciado un proceso de investigación, lo cual en base al diseño que hemos desarrollado, hemos establecido un informe con cerca de 22 cuadernos de trabajo, no cerca sino con 22 cuadernos de trabajo, dentro de los cuales hay diversos temas, diversos matices, como por ejemplo está por supuesto investigado por el propio señor César Álvarez, los fondos que se habían manejado desde el gobierno regional y de los gobiernos municipales. También están los famosos terroristas comando, están el Poder Judicial, el Ministerio Público, también está el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, todo un tema muy amplio y muy complejo que estamos investigando. ¿Y cuánto tiempo ha llevado esta investigación? Bueno, ¿Desde cuándo? Nosotros el día 4 de diciembre presentamos un informe preliminar que consta de aproximadamente 400 páginas, y por supuesto por la cantidad de información que tenemos y sobre todo el procesamiento y la magnitud de los casos, debemos estar entregando un informe final a mediados de este año, es decir, por lo menos en junio más o menos. Estamos hablando de 400 páginas. Solamente el informe preliminar. Preliminar. ¿Por qué? Porque eso debió tener más hojas, pero sin embargo, porque no podemos soltar la reserva de los testimonios que hemos recibido, que dan sustento a toda nuestra hipótesis, y por lo tanto hemos tenido que sacar esos argumentos, esos testimonios, y se redujo a 300, 400 páginas. ¿Cómo se realiza una investigación? Lo que nosotros hemos aplicado en este caso, primero hemos planteado el problema, es decir, hemos aplicado la metodología de investigación científica, donde tú planteas el problema, y dentro del problema están las variables, luego planteas tus hipótesis, luego planteas tus objetivos, tanto generales como específicos, y esto es lo que hemos hecho nosotros. Hemos planteado el problema. ¿Cuál fue el problema que planteamos en la región Ancash? Es el tema del conflicto social que había, incluso el tema del sicariato, es decir, la violencia en su conjunto, porque hubieron asesinatos, hay muchas personas que han muerto ahí en Ancash, y luego en función de este problema hemos planteado la red de corrupción y la red de impunidad. Por cada red se han establecido diversas variables y cada variable se ha convertido en un cuaderno, y es por eso que estamos llegando a tener 22 cuadernos de investigación, los cuales todos estamos trabajando de manera paralela. Hay unos que ya están casi terminados, lo único que nos falta es procesar la información, ir a la parte deliberativa, y eso es lo que, bajo ese concepto es que hemos diseñado nuestro trabajo. Diferentes casos, diferentes testimonios. Hemos recibido cerca de 62 testimonios, con los que hemos recibido ayer de dos personajes muy importantes, como el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y la propia señora Gladys Echaíz, que en su momento fue fiscal de la Nación, ya suma cerca de 66 citados, y luego la próxima semana estamos citando también a dos personalidades, como uno es el señor ministro Restin y el señor jefe o superintendente de migraciones. ¿Por qué sería citado el ministro Restin? No solamente por el tema de lo que ha sido, para que nos explique cómo han manejado el tema del señor Martín Belaún del Ocio, el tema de su captura, el servicio de inteligencia que ha empleado, pero asimismo también queremos preguntarle por temas específicos allá en la región Ancash, y el señor de la Superintendencia de Migraciones también que nos explique cuál ha sido el procedimiento para que este señor haya, digamos, ido más allá de las fronteras peruanas, pero asimismo también queremos hacer otras preguntas relacionadas en lo que significa el manejo de las migraciones, de las residencias que han habido acá en nuestro país, porque tenemos sospechas, porque hay indicios serios de que habrían entrado al Perú personajes de dudosa reputación, se les ha dado la residencia peruana, la carnet de extranjería, sin haber sido exigentes fundamentalmente en conocer sus antecedentes personales. Es que es tan fácil entrar por nuestras fronteras, sobre todo por fronteras que a veces están un poco vigiladas, ¿no? Es tan fácil, y lo más perjudicado y lo más peligroso es que han ingresado personas que han pedido
carnet de extranjería cuando no se ha constatado su reputación sin sus antecedentes penales y judiciales en su país de origen. ¿De qué nacionalidad? No puedo decir nacionalidades, pero hay sudamericanas y hay asiáticas fundamentalmente, donde hoy vemos que incluso acá hacen de las suyas, incluso las modalidades del sicariato que han implementado en otros países. Hoy aquí también lo están casi, digamos, aprendiendo, y eso es lo que ha ocurrido. Vemos sicarios, vemos que incluso extorsionadores que han ingresado ante la vista y paciencia de nuestras autoridades. Y eso tiene que explicarnos el señor de Migraciones también. Y ha crecido más en el norte. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque en el norte, específicamente en la región de Ancash, es otro tema de la investigación que hemos encontrado, es que entre el 2008 y el 2011, si nosotros revisamos lo que es el tema del famoso PIA y el PIN, es decir, el presupuesto de apertura y el presupuesto modificado, es sustancialmente muy diferente en torno a otras regiones. Es decir, ¿qué significa eso? Que el Ministerio de Economía y Finanzas les dio mucho dinero, miles de millones de soles para que manejen en este gobierno regional, vía el gobierno regional y así como los gobiernos locales, provinciales y distritales. No sabían qué hacer con tanto dinero. Hay regiones, hay provincias, hay distritos, como el caso de San Marcos, de provincia de Huari, donde han manejado mucho dinero y hasta ahora no soluciona. Es la más rica Es la más rica, junto con el Charati en el Cusco también, es la más rica, sin embargo no han sabido qué hacer con el dinero y siguen teniendo, ni siquiera tienen problemas de agua, así que ni eso han podido solucionar con tanto dinero. Importante también lo que nos cuenta. Estamos conversando con el congresista Mesías Guevara en estos momentos, amigos oyentes, a los que recién se conectan a Radio Santa Rosa. Estamos hablando sobre el caso Ancash y a problemas no les falta a esta región. Bueno, a la región sigue sumido en un montón de problemas, no solamente vistos por temas generados por el gobierno regional, sino también provinciales, y lamentablemente dentro de este contexto encontramos a lo que nosotros llamamos la red de la impunidad, donde en esta red de la impunidad habrían actuado jueces, fiscales y algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que habrían amparado darle la impunidad. Incluso, para mí, en mi modesto concepto, es más difícil enfrentarse a la red de corrupción, a la red de impunidad que a la red de corrupción. ¿Por qué? Porque los que están metidos en la red de la impunidad, que son jueces y fiscales y altos magistrados, estas personas saben cómo se maneja la ley. Por ejemplo, un tema gravísimo es el tema de la famosa carta fianzas. ¿Qué significa eso? Que en el Perú, en la Superintendencia de Bancas y Seguros califica, certifica, acredita a ciertas instituciones financieras que están facultadas para dar esa carta fianzas. Pero ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que hay ciertas cooperativas que no están acreditadas por la SBS, pero sin embargo sí han tenido la facilidad de dar esa carta de fianzas. ¿Bajo el amparo de qué? Bajo el amparo de medidas cautelares que habrían dado jueces obligando a la OCE para que reciban esas cartas fianzas. ¿Eso qué significa? Estafa y complicidad. ¿De parte de quién? Del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, vía ciertos jueces que no deberían ser jueces, prácticamente han facilitado esta carta fianza. ¿Habrá recibido más código? No quisiera adelantar opinión, pero sí lo que está en un hecho evidente, que vía medidas cautelares han obligado a la OCE a recibir esas cartas fianzas. Y no solamente en la región Ancash, sino a nivel nacional. Hay lugares donde han afianzado por millones de soles. En las obras anteriores, por ejemplo, esos de los colegios emblemáticos, el Colegio Agua para Todos, ahí hay cientos de obras que han sido afianzadas por estas fraudulentas cartas fianzas amparadas por medidas cautelares. ¿Y cuál es la importancia de una carta fianza? La importancia de una carta fianza es la garantía que da un proveedor hacia el Estado que va a ejecutar una obra. Y si no ejecuta la obra, simplemente se ejecuta esa carta de fianza. Pero cuando iban a ejecutar esta carta de fianza, se daban con la sorpresa que no estaban acreditadas ni avaladas. ¿Eso qué significa? Vuelvo a retirar, estafa. Y lamentablemente amparada por ciertos jueces. No estoy generalizando, por ciertos jueces. Y ahí que es importante decirle a los miembros del Poder Judicial de que nosotros no estamos violentando su autonomía, ni estamos analizando su parte jurisdiccional, sino estamos investigando hechos, actitudes y conductas en las que ciertos jueces habrían favorecido a esta red de corrupción. Por una parte, a veces nos ayuda la minería, ¿no? Para poder tener mayores recursos, ayudar a las poblaciones, sobre todo tienen el encano minero, tanto de las provincias, los alcaldes distritales, los gobiernos regionales, pero parece que esto ha llamado más bien a la corrupción, ¿no? Bueno, el tema de la minería es una actividad que no podemos nosotros soslayar ni negar la importancia como una actividad productiva económica, pero lamentablemente en nuestro país
hay que ser claros y contundentes, es una actividad que necesita reformularse. La ley de minería fue dada en la década del 50, diseñada por el ingeniero Samuel Bollo, y ahí en adelante se han hecho ciertos cambios. Los cambios que se hizo fue en la década de los 80 por el tema de la estabilidad jurídica, ahí se estabilidad tributaria, pero de ahí en adelante sigue igual. O sea que somos un estado prácticamente débil, en la que no puede controlar ni la capacidad de producción, no puede declarar la verdad tributaria y tampoco mucho menos el impacto medioambiental. Y eso hay que tener en cuenta a la minería legal como la informal y la minería ilegal. Por lo tanto, el tema de uno de los grandes asuntos que debemos discutir en el Perú es el tema del manejo de manera adecuada y eficiente de los recursos naturales. Y el tema minero es un tema que tiene que ser revisado, pero lamentablemente en el Congreso de la República hay ciertos intereses subalternos que no permiten que se discuta esta ley, ni siquiera se presente, ni siquiera haya la más mínima intención, ni el más mínimo interés que se discuta una nueva ley de minería. ¿Cuánto ha beneficiado a la población el canon minero? Bueno, el canon minero, si vemos en el tema de la gran pregunta que debemos hacer es si se está dando lo justo. Es decir, ¿o quiénes están beneficiando? Bueno, el beneficio sí llega, pero el tema está de que hay que ver si es lo justo que está llegando. Pues llega sí, pero ¿y es lo justo que está llegando? Por ejemplo, cuando yo le pregunto, en mi región Cajamarca, la cual yo represento, le pregunto al Ministerio de Economía y Finanzas, le pregunto al Ministerio de Energía y Minas, dígame cuál es el procedimiento para medir la producción de alguna empresa minera. No existe. No existe una metodología para ver la capacidad de producción de una empresa minera. Lo niegan también. No solamente lo niegan, sino que ellos se quedan satisfechos con una declaración jurada. Que la empresa minera le dice, ¿sabes qué? Yo he declarado, yo he producido tanto, y eso ellos dan por válido. Y olvidándonos que el Perú es un país polimetálico. Cuando tú sacas oro, no solamente hay oro, hay cobre, hay plata, incluso hay metales como el indio, molibdeno también. Es decir, metales muy preciosos que tienen otro precio. Somos un país polimetálico, no solamente somos un país que produce oro, no, somos un país polimetálico. Y hay empresas mineras que incluso ni siquiera la procesan acá en el Perú, sino que la sacan vía mineroductos, a alta mar, y ahí lo llevan todo el agregado, todo el material procesado, y solamente Dios sabe, y ellos saben qué es lo que están sacando. Nos siguen, después de 400 años, nos siguen saqueando. ¿Y por qué? Porque simplemente somos un estado débil, somos un estado que se ha convertido en convidado de piedra, y yo lamento, y por eso es importante decirle al pueblo peruano, hacerles una invocación, que debemos de buscar a los mejores hombres y mujeres y así hacerle una invocación a los jóvenes que participen en política, de verdad, no solamente temas coyunturales como esta ley de Pulpín, que seguramente pues, va a ser derogado, espero que sea derogado, pero sin embargo que eso no quede ahí, sino que sigan y participen activamente en política, porque ellos deben de constituirse en la renovación real y efectiva de la política nacional. No podemos nosotros, disculpen, con el debido respeto que se merecen las otras fuerzas políticas, teniendo dentro de un menú electoral a 4 personajes que, en mi modesto entender, son de dudosa reputación, con el perdón de ellos: el señor Fujimori o la señora Fujimori, el señor García, el señor Toledo y el señor Pedro Pablo Kuczynski, que en mi modesto entender no constituyen una garantía para ejercer la más alta magistratura de nuestro país. Por lo tanto, ahí la juventud, los universitarios tienen que ponerse en pie para revertir esta situación y que no solamente se queden en esta medida coyuntural de la ley Pulpín. Así es, a ver, ¿quiere agregar algo también? Bueno, muy breve. Yo quería preguntarle, el Tratado de Libre Comercio, que fue firmado por Toledo y ratificado por Alan García, y no se, el PAMA de las 2 rounds se ha acogido a este Tratado de Libre Comercio, que les permite demandar al Estado peruano por $800 millones. Usted ya debe saber cómo consiste. Sí, sí. ¿No? Y no solamente ellos, sino hay otra empresa de minera que no me han querido decir, que el gobierno le ha querido dar por lo bajo $200-300 millones. ¿No? Entonces, ¿qué opina usted de eso? Porque eso es algo terrible que ha pasado. Han venido especialistas, abogados norteamericanos, qué pena que usted no estuvo presente, pero yo tengo, creo, ahí las oficinas, que han dicho que se debe revisar el Tratado de Libre Comercio, porque esto no funciona, nos va a esclavizar totalmente. ¿Qué opina usted al respecto? Y no solamente eso, sino que los tratados de libre comercio, ojo, hay que decir que en su filosofía, en su esencia son buenos, porque somos un país que debe integrarse con el mundo. Pero el tema está que hay que revisar las condiciones en las que se dan. Y no solamente las condiciones, sino en la implementación
que de tal manera que genere un impacto positivo para nuestro país. Por ejemplo, en esta implementación no se ha visto la adecuación de la capacitación, de la adecuación de la tecnología de la pequeña y mediana empresa. No se quiere en el Perú establecer lo que es una corporación de fomento que dé apoyo real a la pequeña y mediana empresa. El PAMA es uno de ellos, que no se ha respetado los límites, incluso vía la presión política y mediática, han logrado ellos vía decretos, por ejemplo, que ya se soslaye, no se sea rígido con los famosos CIRA, es decir, el tema de restos arqueológicos, de existencia de restos arqueológicos, y por otro lado también el tema del estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, ahí hay muchos temas que tienen que cambiarse, pero vuelvo a decir que los tratados de libre comercio son importantes, pero no solamente hay que ver su validez, sino también su implementación, porque si no, de nada vale que tengamos tratados de comercio como cartas de naipes. Disculpe, ¿qué pasa? A ver si nos permite, ya el tiempo nos está ganando también, habrá otro momento también para seguir ampliándonos, nos quedan solamente 2 minutos. ¿Y qué pasa con el caso de sicariato en Ancash? El caso del sicariato es otra variable que se ha visto sostenido de manera dramática, por eso le decía de que se han establecido ahí una red de corrupción y una red de violencia, donde prácticamente han utilizado no solamente el sicariato armado, sino también el sicariato verbal a través de los periodistas comando, es decir, aniquilaban a sus adversarios políticos, aquellos que lo criticaban de manera agresiva y, por qué no decirlo, brutal, de tal manera que si tú eras una persona opuesta a la gestión, simplemente salían los periodistas comando y te aniquilaban, ya no solamente con balas, sino con la voz y escrito y hablado. Y por lo tanto, ese es un tema que también, y ahí están procesados también algunos sicarios y por supuesto ciertos pseudo dirigentes de protección civil. Así es, señor César Álvarez ahora nos mandó una carta justamente en Navidad diciendo que era un santo que no había hecho nada de estas situaciones. Esperemos que se concluya, pero ya nos están dando, ¿no? Ya hay estas situaciones en estos momentos. Bueno, lo que pasa es de que ya no son tan abiertas, tan contundentes, pero nosotros sí tenemos noticias que siguen actuando ciertas intimidaciones. Por supuesto que un poco se ha calmado en la región de Ancash, pero sin embargo está todavía ahí el halo, está todavía el aire que se respira de estas intimidaciones que no se van a dar, como reitero, no solamente a través de las balas, sino a través también de la prensa hablada y escrita, y por supuesto la extorsión. Ahí es otro tema que se han manejado, por ejemplo, los periodistas allá en la región Ancash, los que estamos identificando hasta ahora, es de que primero se habrían favorecido de manera abierta con los fondos que maneja para lo que es el tema de imagen, luego está el tema de lo que es el diezmo, luego está el tema de lo que es la parte relacionada con, ya no piden solamente una protección económica, sino piden obras, se convierten en lobistas, y luego también la otra parte relacionada con lo que significa el mejoramiento de su infraestructura. Es un cuaderno muy especial que nosotros estamos analizando y que también ahí hay no solamente el tema de la que ponían el micrófono a su favor, sino también su nombre, su DNI, su identificación para convertirse en testaferros. Así es. Congresistas, el día de hoy nos ha traído un grande informe también que nos ha traído. Este es el machote de otro libro. A mí me gusta escribir mucho. Este es un machote que estoy escribiendo. ¿Escribe sus memorias usted? No, son libros que yo soy militante de Acción Popular y presidente del partido recién electo, y este es un nuevo libro que estoy lanzando y estamos en plena revisión. Hay otro libro que también... ¿De qué trata, si se puede saber? Lo que pasa es que el pensamiento de los políticos como Mariátegui, como Víctor Raúl y en este caso Fernando Belaúnde Terry tienen que estar siempre poniéndose en contexto actual. Entonces se trata de la actualidad del pensamiento de Belaúnde. Por ejemplo, miren, Belaúnde cuando salta a la política en el año 1956 se lanza diversas tesis, por ejemplo la conquista del Perú por los peruanos, que es una tesis, no es un eslogan. Por otro lado también lanza ciertas teorías, como por ejemplo la ecuación hombre-agua. La ecuación hombre-agua hasta hoy sigue vigente, es una gran necesidad. Lanza él la educación al encuentro del educando, lanza él el tema de la emancipación alimentaria, lanzó el tema relacionado a la ecuación hombre-información, la ecuación hombre-energía, y algo muy importante que también nosotros no queremos solayar, algo que hoy toma actualidad, que él nos plantea de la improvisación a la planificación. Y la planificación es muy importante, y lamentablemente hay fuerzas acá neoliberales que quieren desmerecer el concepto de la planificación. Así es, congresista Abel, nos queda ya no tenemos tiempo, ya lamentablemente se nos minuto, nada más. Ese es el minuto que ya se va, muy corto también, sí. Abel, por favor. La ley anticorrupción, ¿por qué no se aprueba? Porque, Abel, por una sencilla razón.
En el Congreso de la República hay ciertas fuerzas oscuras y subalternas que no quisieran que se dé una lucha total contra la corrupción. Por ejemplo, el fortalecimiento de la Contraloría, el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y la imprescriptibilidad de los delitos. Son temas que lamentablemente, yo pertenezco a una bancada muy pequeña, que somos apenas 9 congresistas, que es Acción por el Frente Amplio, estamos dando la batalla, pero lamentablemente no tenemos la fuerza de los votos. Por eso es importante invocarle a los jóvenes y a los pueblos en general que llevemos al Congreso a los mejores hombres y mujeres si realmente amamos a nuestro país. ¿Por qué no debe aprobarse la ley Pulpín? Porque simplemente no están teniendo en cuenta los derechos fundamentales de las personas, no podemos ser discriminatorios, no podemos generar un espacio para discriminar. Ya existen otras leyes parecidas que lamentablemente no se están cumpliendo, por ejemplo las prácticas profesionales, las prácticas preprofesionales y también otros temas de la promoción del empleo a través de la pequeña empresa, que están ahí letra muerta y se quiere establecer otro tipo de normas con el ánimo, creo yo, de favorecer a las grandes corporaciones. Así es, gracias congresista, gracias por estar con nosotros. Importante también lo que usted nos está comentando. Gracias congresista Mesías Guevara por estar con nosotros de Acción Popular. Le agradecemos por estar aquí. Muy buenas tardes. Y esperemos volverle a atender. Nos hemos quedado con algunos otros temas también. Gracias a Belén Castillo. También no hay tiempo para más. Ya viene la Peña de Rosa en Radio Santa Rosa.